Bueno, más allá del aula, formando profesionales con corazón, conciencia y compromiso social. Mi nombre es Geraldine González Saconeta. Como decía Susana, soy directora de Innovación y Extensión Universitaria de la Universidad Loyola de La Paz, Bolivia. Ya más de 8 años de experiencia académica y el amor y sobre todo el compromiso con la educación hace que día a día vaya adquiriendo más conocimientos, pero sobre todo viendo esas pequeñas falencias tal vez que encontramos en aula y poderlas transformar para un mejor aprendizaje de los estudiantes, pero sobre todo para hacer una transformación y una innovación ante un compromiso social de nuestro país y obviamente del mundo entero. Ingresando al tema en especial, más allá del aula. Tenemos idea y sabemos muchos que cuando empezamos esta etapa del aprendizaje del conocimiento, ya sea a nivel de colegio, ya sea a nivel universitario, pero siempre nos topamos con este tipo de escenario, ¿no? Un aula cuadrada en el cual están obviamente pupitres, está una pizarra o aquellos elementos que nos ayudan para poder aprender. Pero a raíz de esto, no solamente creo que a mí, sino a varias personas, se nos ha venido esta pregunta. ¿Y si el verdadero aprendizaje no estuviera dentro del aula, qué pasa? ¿Qué sucede? Si bien en este espacio donde nosotros nos encontramos para adquirir estos conocimientos, pues este espacio nos permite tener estos conocimientos técnicos y teóricos. Pero ¿qué pasa con aquellos conocimientos en los cuales nosotros nos vamos a desenvolver, pero desde el otro lado, desde lo social, desde la responsabilidad social? Y es ahí donde ingresa esta hermosa frase de Paulo Freire, que es la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Es una gran verdad que en muchos países y en mi país más que todo, creemos que la educación es lo que cambia. Pero no, realmente no es la educación, sino son las personas que se educan, son aquellas personas que van a cambiar. Estas personas van a ser estos transformadores de mucho en nuestro país, en nuestro contexto, en políticas y en todo. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué papel juega o se desarrolla el docente? ¿En qué situación se maneja el docente? Sabemos que los docentes deben ser el primer agente de transformación social. Esto conlleva a que su rol va más allá de una simple transmisión de conocimientos. ¿Por qué razón? Porque los docentes hoy en día debemos ser guías y mentores. ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes debemos inspirar a nuestros estudiantes a ser mejores personas y profesionales, pero sobre todo contribuyendo al desarrollo personal. Por otro lado, sabemos que un agente de cambio tiene que ser facilitador del aprendizaje. Entonces, en este mundo tan cambiante que existe constantes cambios, los docentes somos piezas fundamentales para poder tener un aprendizaje permanente y de cierta forma ser los verdaderos impulsores de la transformación educativa. No por algo, a veces nosotros cuando ya crecemos y recordamos nuestra etapa de colegio, decimos, yo tenía una profesora o un profesor que me inspiraba, que me gustaba su clase, que me llamaba la atención cómo explicaba y demás. Entonces tenemos que seguir con esa consigna. Sabemos que los docentes, sí, queramos o no, somos los primeros inspiradores de los alumnos, de nuestros estudiantes y, ¿por qué no?, de los profesionales. Por otro lado, también es el cambio social, este agente de cambio. ¿Por qué? Porque esperamos que los docentes podamos facilitar el aprendizaje para el cambio social, enfrentando realmente los éxitos de los procesos de aprendizaje y enseñanza. Ahora, todo esto conlleva a una implicación. Y esta implicación va a ir de la mano primero de formar conciencia. Sí, vamos a formar conciencia en los estudiantes, vamos a cultivar los valores que tienen que tener los profesionales y sobre todo acompañar el desarrollo humano.
Estos tres elementos en los cuales a través de mi experiencia he podido percibir que realmente son esenciales hoy en día para poder manejar una consigna de profesional humano como tal, que conlleva también a responsabilidad social del docente. Entonces, ejercer la responsabilidad social desde el aula es pieza fundamental. Nosotros estamos en un mundo en el cual estas palabras de responsabilidad social están siendo muy fuertes, están penetrando mucho en la organización y en la sociedad. Pero no solamente tenemos que enfocarnos ya como empresa recién a abordar, sino podemos enfocarnos también desde la etapa inicial de estos profesionales, de nuestros futuros profesionales. ¿Por qué razón? Porque en aula es donde enseñamos todo. ¿Y por qué no enseñar también desde un inicio responsabilidad social? Ahora, el primer punto era formar conciencia. ¿Y qué implica realmente poder formar conciencia? Conlleva a tres elementos importantes, que se debe comprender, se debe cuestionar, pero se debe actuar éticamente. Estos tres elementos me van a ayudar a que los estudiantes puedan comprender situaciones de una vida real, darles proyectos, darles tareas, darles investigaciones, pero que lo relacionen netamente con su entorno. Sabemos que en la parte académica nosotros damos proyectos y damos suposiciones, en algunos casos de mejora, ¿no? Que ellos tienen que ser los que encuentren soluciones ante problemas. Pero aquí tenemos que ser conscientes también como docentes que los alumnos deben encontrar realmente soluciones a estos problemas y que puedan favorecer no solamente a su entorno, sino a todos los que les rodean y ver hasta qué punto pueden beneficiarse o puede perjudicar. El cuestionar. Todo profesional siempre se va a cuestionar. Y eso no es que no es verdad. Se cuestiona. ¿Por qué razón? Para ver si está haciendo bien sus estrategias, si está analizando bien sus métricas, si está consiguiendo realmente los resultados que desea. Se cuestionan los procesos. Entonces, si queremos formar conciencia con nuestros estudiantes, tenemos que hacer que ellos se cuestionen por todo y por nada. Un libro que es muy interesante que utilizamos a veces en la parte estratégica son Ponte los siete sombreros. Entonces, eso nos ayuda a que ellos puedan determinar diferentes escenarios, pero en estos escenarios que se realicen preguntas, que se cuestionen el por qué esto, el por qué el otro, y qué pasa si sucede esto, cómo afectaría. Por último, actuar éticamente. El hecho de que nosotros manejemos un entorno de responsabilidad social no implica que no actuemos éticamente. Es importante y en la universidad donde trabajo, que tenemos el lineamiento de formación ignaciana, pues tenemos que saber manejarnos éticamente. Ser éticos ante cualquier decisión, ante cualquier escenario, pero sobre todo ser éticos profesionalmente, porque vamos a ayudar a una sociedad, vamos a mejorar a una sociedad. Entonces, todo esto me va a conllevar a que formar una conciencia implica de que el profesor no solamente enseñe qué hacer. Sí, porque usualmente hacemos eso. Nuestra enseñanza tradicional impartía eso, que el profesor venía, nos enseñaba cuánto es 2 más 2, listo. ¿Cuál es el concepto de marketing? Esto, y nada más. Pero ahora con esta incursión de responsabilidad social docente o en aula, también tenemos que saber hacer los docentes que esta cuestionante es para qué se hace y por qué se hace. No solamente saber el concepto, sino tenemos que saber el por qué realmente queremos ese concepto y para qué vamos a utilizar este concepto. Existen muchas estrategias para poder generar lo que es una formación de conciencia. Y formar conciencia, pues obviamente es lograr que nuestros estudiantes puedan pensar
sientan y decidan criterios éticos, no por imposición, sino solamente por comprensión, que ya es un factor muy importante a la hora de tener una competencia que puede tener un profesional. Algunas estrategias que se utilizan mucho para formar esta conciencia son las preguntas éticas. Estas preguntas que se puede realizar a través de alguna cuestionante, a algún suceso o algún hecho real que se está viviendo, ya sea en una empresa o en un entorno social o político en el cual se está manejando. Pero siempre preguntas en el sentido de que, ¿cómo voy a mejorar yo? ¿Cómo voy a progresar con esto o con lo que tengo? Otra estrategia también que se utiliza mucho son los debates sobre dilemas reales. Por lo general, a veces, no en todo lado, pero sí en algunos lados me ha tocado, tanto de un lado como docente como alumna también, manejar supuestos ficticios, ¿no? Entonces, ahí es donde también nosotros debemos ser conscientes de que debemos generar debates reales, de contextos reales que se puedan, que se estén viviendo. Y esto nos va a ayudar a que los alumnos, los estudiantes, pues tengan es, ese chip de, yo sé lo que pasa porque yo lo vivo. ¿No? Por otro lado, la reflexión final. También es importante que el alumno no solamente haga sus preguntas, no solamente debata, sino reflexione. ¿Qué es lo que va a hacer con lo que ha investigado, con lo que tiene en la mano? ¿Por qué lo tiene? ¿Cómo lo va a desarrollar? Y obviamente, ¿quiénes se van a beneficiar de todo esto? Y algo que también es indispensable en esta estrategia para formar conciencia son los relatos o testimonios humanos. Es bonito escuchar versiones o escuchar historias de personas que han sido afectadas y que los alumnos o nosotros como docentes queremos que los alumnos pues sientan, se conecten. Todo esto va a generar de que si bien los alumnos poco a poco van a ir mejorando, van a ir creciendo, van a ir expandiendo sus conocimientos, pero van a ir adquiriendo también otras habilidades en las cuales les va a ayudar en su vida profesional. No nos olvidemos que en la parte académica, pues solamente a veces mostramos más teoría, más práctica, sí, pero no estos detallitos que a la larga conllevan a que el alumno o el estudiante se enfrente a una realidad que tal vez nunca la ha visto en aula. Por otro lado, ¿cómo cultivar valores en los estudiantes? Y aquí hay algo bien interesante y bien bonito que siempre me gusta compartir. En clases, nosotros, bueno, en la universidad también tenemos lo que son la parte de apoyo social, hacemos actividades comunitarias y demás. Y en una de esas, una vez, fuimos a un hospital de niños disfrazados con mi curso, que era de último año, de la carrera de administración y de la carrera de ingeniería industrial. Y nos encontramos con una señora y nos dice, qué raro que jóvenes estén viniendo a hacer estas cosas y peor que sean universitarios. Y ahí está el detalle, ¿no? Y me decía, porque los valores en los jóvenes se han perdido, pero no es así. Y claro, o sea, yo contesté a la señora, le dije, hay dos opciones. Para mí siempre va a haber estas dos opciones, ¿eh? Uno, los jóvenes siempre tienen valores, aunque estén dormiditos o están ocultaditos, pero los tienen. Y dos, a veces necesitan que los despierten o que sean motivados a utilizar esos valores que tienen. Con esto, ¿qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar? De que los jóvenes, los estudiantes, tienen valores. Yo sé que muchos pueden decir, no, hoy en día la juventud carece de valores, pero no, realmente tienen valores, tienen valores. La idea es que nosotros como docentes también motivemos esos valores, hagamos despertar esos valores o de cierta forma
enseñarles nuevos valores a los estudiantes. ¿Por qué? Porque si hablamos, volvemos al tema de responsabilidad social, va a estar ligado sobre los valores que cada uno va a tener como empresa, obviamente, pero también como persona. Y los valores no se enseñan con discursos. Eso es inevitable, o sea, no se puede. Yo no puedo venir y decir ante ustedes, yo les voy a hablar sobre el valor del compromiso, tal, 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 tal. Puedo decir un lindo discurso, pero si no se vive, si no se modela estos valores, pues obviamente no van a ser adquiridos o no van a ser ni siquiera considerados. Y aquí el docente llega a ser el espejo de los estudiantes. ¿Por qué? Porque cada gesto, cada tono de voz, cada reacción, cada decisión transmite un mensaje moral a tus estudiantes. ¿Queremos hablar sobre lealtad? Pues obviamente nosotros como docentes tenemos que mostrar la lealtad. ¿Y ante quién? Ante nuestra institución a la cual trabajamos y por ende a nuestros estudiantes. La honestidad, el respeto, el compañerismo y otros valores más que conlleva a tener en ese pequeño espacio que pasamos con nuestros estudiantes, en ese espacio que manejamos o decimos aula. Todo esto no es fácil a veces adquirir, no es fácil transmitir, sí, efectivamente, pero si queremos formar profesionales con conciencia, con valores, pues tenemos que hacerlo. ¿Y dónde empieza primero? Pues es en nosotros. Estos valores no se imponen, se proponen y se contagian. Es bien importante que nosotros tengamos esta idea de que los valores se contagian, se pueden contagiar. En la historia que les he comentado hace rato, pues sí, se han contagiado los alumnos porque han visto cómo ese ha sido el desprendimiento. Después hubo otra actividad con otros alumnos para ir a un asilo de ancianos. Lo mismo, se han contagiado que hasta el día de hoy, y eso les digo que eso ha pasado hace 6 años atrás con este grupo, tengo alumnos que todavía, bueno, ya son profesionales, ya son grandes, van al asilo porque han apadrinado o han adoptado a un adulto mayor. Entonces, y esas cosas son bonitas. ¿Y qué más? Pasan los años y se acuerdan de esos actos que tal vez en su momento para ellos era un poco como que chocante porque son jóvenes, efectivamente. No les agrada ir a un asilo o a un hospital de niños. Pero ahora que ya son grandes, son profesionales, dicen, no, realmente qué bonito y yo quiero aplicar en mi empresa hacer eso. Entonces, todo esto conlleva a que si bien vamos a ir mostrando, vuelvo a decir, conocimientos, pero también tenemos que mostrar esta parte tan bonito que es lo social en nuestras profesiones. Con un ejemplo personal, pues obviamente podemos nosotros mostrar o hablar sobre los valores. La coherencia entre lo que se dice y se hace es muy importante, y en especial para los alumnos y los estudiantes, porque si el docente exige puntualidad, pues obviamente tenemos que ser nosotros puntuales. Si nosotros pedimos respeto, pues nosotros también tenemos que impartir respeto. ¿Y cómo se ve el respeto en un aula del docente hacia los alumnos? Escuchándolos sin juzgar, sin nada. Toda opinión es válida, todo comentario es recibido. Si hay que mejorar, obviamente se mejora, pero saber respetar. Obviamente enseñar con empatía. Si nosotros enseñamos con empatía, pero practicamos la parte de la comprensión con nuestros alumnos, pues obviamente ellos también van a adquirir esos valores. Por otro lado, la convivencia diaria. El aula llega a ser una microsociedad. Cuando yo ingreso a un aula, tengo un nuevo grupo o un grupo que ya existe, que ya pasé con ese grupo, entro y les digo, ok, acá, este pequeño espacio y este grupo de personas que estamos conformando ahorita,
es una organización ya para mí. Y a partir de esta organización, pues vamos a generar un equipo de trabajo entre todos, no grupo de trabajo, porque no siento que no es lo mismo, obviamente, em, teóricamente no es lo mismo grupo que equipo, pero no es lo mismo relacionar así a mi curso, ¿no? Entonces les digo, acá ya somos un equipo de trabajo. Y todos se sorprenden, los nuevos se sorprenden y me dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué un equipo de trabajo? ¿Y por qué no podemos ser docente y alumno? No, porque un equipo de trabajo genera mayor actividad, genera lazos, genera convivencia, genera unión. A diferencia de que si yo entro a un aula y digo, oye, ustedes son mis alumnos y yo soy la docente y ustedes me hacen caso porque yo soy la autoridad, acá obviamente existe una tensión, ¿no? Entonces, si yo parto diciendo de que somos un equipo de trabajo, ¿ok? Y si uno falla, todos fallamos. Pero, y ahí entra, ¿no? La discordia en que, pero es que Lice, ¿por qué falla? O sea, si él falla, ¿por qué fallamos nosotros? Porque nosotros no lo hemos ayudado. Y así de claro. O sea, aquí todos fallamos. Y esa idea, o esa consigna con la cual yo entro, me ha servido bastante, porque realmente he podido lograr que mis cursos congenien, se unan y podamos trabajar bien. Y ahí está. Por eso es muy importante considerar que el aula llega a ser una microsociedad, queramos o no, porque en esta microsociedad es donde podemos practicar, sí, momentos de justicia, momentos de diálogo, momentos de cooperación, momentos de apoyo, pero sobre todo momentos de crecimiento, de conocimiento. Algo que también es importante en esta convivencia diaria que se desarrolla es repartir roles equitativamente. Por ende, todos tienen que ser, en algún momento, eso les digo, cabeza, todos. Y no es por el hecho de que ustedes agarren y digan, ah, es que el que tiene mejor nota o el más aplicado. No, todos tienen que tener el mismo rol. Al hacer esto, de cierta forma, yo les muestro que en la vida real, en la vida laboral, pues pasa eso, que en algún momento podemos ser jefes, podemos ser en el nivel operativo, podemos subir a un nivel intermedio y a un nivel de directorio. Y es importante que ellos sepan poder adquirir ese papel o ese rol en alguna situación. Escuchar sin ridiculizar, sin tener que hacer bromas. Hoy en día los jóvenes, y me pasa mucho eso, tienen un lenguaje muy amplio, muy diverso, con términos que yo a veces ni entiendo, pero obviamente, ¿no? O sea, trato también de acomodarme a su vida, a su momento, pero también, obviamente, les digo, no, o sea, ok, vamos a hablar ahora técnicamente. Esta palabra es así para mí. Y es eso, o sea, tenemos que jugar un equilibrio entre docente y estudiante, ¿no? Obviamente, después reconocer el mérito y el esfuerzo, no solo el resultado. Es muy importante que dentro de tu aula sepamos reconocer los pequeños logros, los grandes logros, logros en conjunto, logros de forma individual. Esto no solamente es algo que lo hacemos en aula, sino lo hacemos también en la vida laboral. Si un trabajador o un colaborador no se siente a gusto, no se siente feliz en su lugar de trabajo y demás, no va a trabajar bien, no te va a generar resultados, va a ser una persona que pueda interferir en tu cultura organizacional y obviamente en tu clima organizacional. Lo mismo sucede con los alumnos. Si nosotros como docentes no valoramos ese esfuerzo, no valoramos su proactividad en ciertos momentos de ellos,
Entonces también vamos a sentirlos como que apagados. Y acá entrelazo mucho lo que comenté al principio, de que nos acordamos a veces de los docentes buenos y también nos acordamos de los docentes malos. Entonces, esta parte es importante como docente, cómo tú vas a generar esta conexión con tus alumnos y cómo quieres que te recuerden tus alumnos también. Otro con las metodologías formativas. El aprendizaje es cooperativo. Fomentar lo que es la solidaridad y obviamente el respeto. ¿Y por qué digo que es cooperativo? Lo mismo sucede en las empresas. No existe el individualismo. Todo es cooperativo, todo es en conjunto. Entonces, tenemos que también enseñarles a nuestros alumnos o estudiantes saber trabajar, saber jugar un rol de conexión con otras personas, tener relación con otras personas, pero sobre todo trabajar en equipo. Los proyectos con sentido ético ayudan a vivir mucho lo que son los valores a través de las acciones, ¿no? Eso que es importante también considerar, y vuelvo a decir, los valores siempre van a estar presentes, solamente que a veces hay que recordarles a los jóvenes un poquito y obviamente ellos lo van a asociar con su realidad, con su entorno, y eso es lo que nosotros como docentes también queremos. Y las evaluaciones con reflexión ética. ¿Qué aprendí de mí al trabajar con otros? Acá sí es importante sacarlos de su zona de confort a los estudiantes y que ellos puedan relacionarse, puedan conectarse. Tengo muchos alumnos que a veces han empezado solitos y que cuesta, hasta cuesta que vayan al frente a hablar y demás, pero tenemos que nosotros utilizar diferentes tipos de métodos para poder sacar esa, ¿cómo les puedo decir? Esa parte esencial de cada persona para que pueda expresarse, para que pueda hablar o pueda defender igual sus ideas. Y eso les digo a mis alumnos, o sea, el profesional que quiere ser tiene que saber defender sus ideas, tiene que saber defender su proyecto, tiene que saber defender su ideal. Entonces, tenemos que manejar también eso como docentes. Por otro lado, el tercer punto, ¿qué significa acompañar el desarrollo humano de los estudiantes? Ya hemos visto cómo formar conciencia, cómo crear valor o cómo generar valor, valores, y ahora cómo acompañar en el desarrollo humano de los estudiantes. Acompañar el desarrollo humano no significa que debemos dirigirlos ni controlarlos. Y es porque aquí ya empezamos a decir que somos agentes de cambio, que significa somos guías, somos mentores. Nosotros no vamos a dirigirlos, no vamos a controlarlos. Más bien nosotros como agentes de cambio vamos a orientarlos, a escucharlos y comprenderlos. Esto nos va a ayudar a nosotros como docentes facilitar lo que es el crecimiento personal y profesional de los estudiantes. El docente con responsabilidad social entiende que cada estudiante tiene una historia, tiene una vida. Por más de que nosotros no queramos involucrarnos con nuestros alumnos, de cierta forma lo hacemos. Sabemos cómo vienen, sabemos qué hacen, inclusive algunas veces somos psicólogos, somos terapeutas, somos amigos, somos padres, somos hermanos o simplemente somos amigos y dejamos de ser docentes. También tenemos que entender como responsabilidad social de un docente que los estudiantes hoy en día tienen emociones y sus emociones son muy fuertes. Son muy fuertes porque ellos todavía están incursionando muy bien en identificar o tal vez de poder utilizar lo que es la inteligencia emocional, pero en su mayoría y los de primeros años
No, sus emociones son muy, muy volátiles. Entonces también nosotros como docentes debemos ver eso, o sea, saber eso, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, cómo se desarrolla ante una situación y qué emociones le provoca. Y obviamente el contexto en el cual no solamente el estudiante vive, sino su entorno y todo el entorno que somos también nosotros en ese espacio que vemos o tenemos que es el aula. Entonces, como docentes, si queremos manejar este lineamiento de responsabilidad social, pues tenemos que tener en cuenta que somos orientadores, somos escuchadores, pero sobre todo comprendemos la situación de nuestros alumnos. Esto no implica que tenemos que ser condescendientes cada rato con ellos, que tenemos que ser muy flexibles, no. Ahí también ya es otro tipo de tema que se puede abordar, pero tenemos que ser empáticos, ¿sí? Acompañar el desarrollo humano es mirar al estudiante no por lo que sabe, sino por todo lo que puede llegar a ser. Y aquí es que nosotros tenemos que entender sus motivaciones de los estudiantes, cuáles son sus miedos y cuáles son sus talentos. Siempre nos vamos a topar y aquellos que son apasionados por la educación, siempre nos vamos a topar con algún alumno que ni él sabía qué talento tenía, pero nosotros lo hemos descubierto como docentes. Ellos tenían miedos, pero nosotros sabemos cómo ellos pueden minimizar esos miedos. Y también nosotros sabemos cómo motivar a nuestros estudiantes. Y es ahí donde entra realmente la vocación del docente. Yo sé que muchos de ustedes en algún momento van a impartir clases, van a impartir sus conocimientos y es importante considerar que estas personas que te van a escuchar, que van a estar atentos o que van a aprender de ti, pues también quieren ser escuchados, quieren ser vistos, quieren ser motivados. Cuando nosotros ingresamos a un aula, como les había comentado hace rato, yo ingreso y digo, vamos a hacer un equipo de trabajo. Es importante también considerar y hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué esperas aprender? No por algo en muchas de las conferencias, clases, talleres que pasé, tanto de mi país como en el exterior, entraba, ¿no? El profesor o el conferencista y nos decía, ¿qué esperas aprender de este tema el día de hoy? Y todos éramos, yo quiero aprender esto, yo quiero aprender el otro, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Y esto nos ayuda a nosotros como docentes a saber un poco equilibrar. ¿Estoy yendo por el camino que realmente me he preparado para enseñarles o tengo que aumentar algo más? Y obviamente preguntarles a los alumnos qué les apasiona. Y en esta parte de qué les apasiona, como tutora de proyectos de grado, de tesis de grado, tengo una historia muy interesante porque tenía un alumno que me decía, ay, no, es que a mí no me gusta, yo no, ya estaba en su etapa final de generar su proyecto de grado. Y me dice, licenciada, no, es que la verdad a mí no me gusta esta materia, no me gusta esta otra materia, y no sé qué hacer, no sé en qué hacer mi proyecto. Y yo siempre que les digo a mis alumnos que vienen y me dicen, quiero que usted sea mi tutora, les digo, ¿para qué eres bueno? Y durante todos estos años que has estudiado, ¿qué es lo que más te ha gustado? O sea, qué materia realmente has dicho, wow, esta sí me encanta, esta sí me apasiona, esta sí la he entendido? Y mi alumno me dice, ¿quiere que le diga la verdad para qué soy bueno? Sí, dime, le digo, o sea, yo feliz. Soy bueno para los videojuegos. He ganado campeonatos a nivel sudamericano. Aquí están mis trofeos y soy bueno para esto. Y yo era de, ok, particularmente los videojuegos yo no soy no soy afín, pero yo era, ok, bien, le digo entonces.
bueno, se manejan los esports, que gracias a eso yo entendí ese término. La verdad, nunca pensé ir por ese rumbo, pero ahí está, uno de mis alumnos me ha mostrado. Entonces le digo, ¿y qué pretendes hacer? O sea, ya, ¿cómo podrías conectar esta tu pasión con tu carrera? Porque él es administrador. Y me dice, quisiera generar una liga acá en Bolivia, en La Paz, que sea la sede de unos juegos, de los juegos, de esto y de esto y de esto. Y yo era perfecto. Entonces haremos un plan de negocio. ¿Qué te parece? Sí, me parece. Y yo sé que para algunos puede ser algo descabellado y me diga, ay no, pero cómo vas a apoyar eso? Que es una pérdida de tiempo. Pero no, realmente, ya si vemos desde el otro enfoque, ya obviamente de negocio, es rentable porque hay un número de personas, hay un mercado que está incursionado en esto, que está metido en esto y que genera dinero. Entonces, es lindo saber de tus alumnos porque así también tú los guías y tú no solamente sus pasiones, sino tú también apoyas con tu parte académica, con los conocimientos, con lo técnico, a esa sensación de ellas, ¿no? Entonces ha sido muy bonito, una experiencia muy linda para mí, la verdad. He aprendido mucho de videojuegos, pero ahí está, ¿no? Por otro lado, esto del acompañamiento del desarrollo humano hacia los estudiantes también es humanizar las evaluaciones. Considerar que todos los procesos no solo es la nota final, ¿no? Sino valorar el esfuerzo, mejorar y reflexionar. Sí, hay algo que tal vez yo no yo estoy un poquito en contra de la educación y es esto, ¿no? El hecho de tener que ponderar una nota, poner una nota. Y muchos, algunos colegas inclusive me dicen, no, es que eso está mal, no tienes que pensar así y demás. Digo, lo siento, no pueden ir contra mi idea, pero bueno, tengo que hacerlo porque obviamente me rige no solamente la universidad, sino la parte de las normativas, de las legislaciones en mi país, ¿no? Pero realmente esto de poner una nota es para mí no como que una pared, ¿no? Porque muchos alumnos, y he tenido alumnos que sí, efectivamente, no eran de los muy responsables, no entregaban sus tareas o no hacían muchas cosas y demás, o no venían a veces, pero a la hora de resolver un caso, de darles un contexto y que ellos muestren una solución, wow, me hacían volar la cabeza con, con lo que me decían, con lo que hacían, con sus propuestas y demás. Y eso para mí llega a tener más valor, o sea, tiene más peso. ¿Por qué? Porque realmente ese alumno se desarrollaba desde el enfoque profesional, ¿no? No tal vez el de sumativo, porque, bueno, no lo hacía, pero sí el enfoque profesional. O sea, realmente si tienes conocimiento, si tienes idea y si te gusta. Entonces ahí es también importante el valorar ese esfuerzo, el valorar ese tipo de acciones que tienen nuestros alumnos. Por otro lado, escuchar activamente, mostrar disponibilidad emocional y obviamente respeto, ¿no? Es algo que siempre vamos a tener y no solamente en aula, sino fuera de aula, en la vida laboral y demás. El saber escuchar, porque no es lo mismo oír que escuchar. Entonces eso siempre les digo a mis alumnos, tú escucha, tienes que saber escuchar. Cuando uno realmente puede escuchar, va a entender todo, porque cuando oyes no entiendes nada, ¿no? Entonces el saber escuchar también nos va a generar esa conexión con tu estudiante y obviamente tanto él como vos van a tener la misma sintonía. El dar sentido a lo que se enseña. Si te apasiona algo, pues se explica. Y es lo que siempre les he dicho a todos. Si te apasiona realmente algo, explícanos. Igual dentro de mis clases hay una clase que les digo, ok, vamos a hacer un trabajo
Y claro, todos ahí esperando el tema, ¿no? O sea, ¿qué tema vamos a tocar hoy día? Que no sé. Les digo, no, van a hacer van a tener 10 minutos para explicarme lo que ustedes gusten, aunque sea cómo se hace un panqueque, cómo se hace un dibujo, cómo se hace, no sé, un origami, lo que ustedes quieran y lo que realmente quieres enseñar. En ese momento de, esa, ma- de ese periodo, yo tuve desde cocina hasta electricidad y hasta resolver problemas matemáticos difíciles. Y es que es así. Tienes que dar sentido también a lo que enseñas y cómo vas a dar sentido hablando de lo que te apasiona. Y de cierta forma, los estudiantes van a encontrar también ese sentido en lo que les apasiona y van a relacionar y se van a dar cuenta ellos que también a veces el rol de docente no es tan fácil, siempre y cuando te apasiona lo que haces. Y algo que una vez un profesor de colegio me dijo, y siempre lo tengo ahí en la cabecita, educa desde la esperanza. Sí, y me gusta porque hoy en día, tanto en el colegio de mis hijas, igual se maneja esto y dice, ¿no? Educar desde la esperanza. ¿En qué sentido? Ver que cada error es una oportunidad de aprendizaje. Antes nos decían, no, un error, chao, sentenciado, moriste, fallaste, listo, reprobado. No, hoy en día los errores llegan a ser un aprendizaje muy, muy bueno para todos nosotros. Y no solamente en el contexto de lo académico, sino en la vida personal y obviamente en la vida profesional. Entonces, es bonito tener esta esperanza en que cada error, pues también es una forma para nosotros como docentes, pues mejorar. Bueno, ya casi para culminar. La idea, más allá del aula, ¿qué significa? Generar profesionales que tengan corazón, conciencia y compromiso. Pero esto aplicada hacia el rol del docente. Como docentes, como facilitadores, vamos a manejar estas tres dimensiones. Son tres dimensiones que en el largo de, obviamente, de la vida académica que he podido llevar como estudiante y como docente, pues he podido ver, ¿no? Y he podido palparlas. Obviamente, corazón. En el docente enseña con empatía, escuchamos activamente, respetamos, pero sobre todo tenemos que tener vocación de servicio. No es lo mismo enseñar, no es lo mismo enseñar porque quieres, porque realmente te apasiona, que porque tienes que cobrar un sueldo. Y eso los estudiantes lo perciben. En este caso de corazón, los estudiantes desarrollan sensibilidades humanas, éticas y solidaridad. Y el resultado que esperamos, pues es la formación en valores que vamos a tener de nuestros estudiantes, de nuestros futuros profesionales. La conciencia, fomentar la reflexión crítica, la ética profesional y el pensamiento complejo. Esto lo que conlleva de conciencia desde el rol de docente. En los estudiantes van a aprender a cuestionarse, pero no a cuestionarse, pero ¿qué será esto? No, realmente a cuestionarse el por qué y el para qué. Analizar y proponer soluciones a un contexto real que se está pasando. El resultado que vamos a esperar, pues obviamente una autonomía moral, sin necesidad de decir, oye, estás haciendo mal esto. No, ellos solos se van a dar cuenta. Compromiso. En el rol del docente motiva la acción social desde proyectos, ejemplos y servicio, generando esta motivación de acción social que implican darles historias reales, ¿no? Sucesos reales a los jóvenes. ¿Para qué? Para que los estudiantes de cierta forma apliquen lo que están aprendiendo para transformar su entorno. Porque sí, no solamente estamos generando futuros profesionales, estamos generando profesionales, pero que van a transformar nuestra sociedad o nuestro entorno. Y el resultado como tal, el liderazgo social. Es el liderazgo que nosotros como docentes, como instituciones educativas, queremos que existan en ellas.
Beneficios de la responsabilidad social del docente. Primero que nada, la motivación estudiantil, una mayor motivación estudiantil. Los alumnos van a aprender mejor cuando sientan realmente cuál es el propósito de las cosas. Muchas veces inclusive vienen alumnos el primer día de clases y les preguntas, ¿qué estás estudiando? Tal carrera. ¿Querías estudiar esta carrera? No, yo quería hacer otra cosa. Entonces, de ahí también tenemos que generar, decirles cuál es el propósito, ¿no? De por qué está él ahí. Y algo que también es muy importante, y aquí yo genero algo, lo nexo con algo que me ha pasado, es que yo no quería ser administradora de empresas, yo quería estudiar medicina, pero por situaciones y contextos de la vida, llegué a estudiar administración. Cuando mi papá me inscribe a la universidad, me dice, esta es la carrera que vas a estudiar. Y yo era, wow, tenía dos opciones, agarrar y ponerme a llorar y decir, no, no quiero, y ser la hija rebelde y no estudiar, o aprovechar. Tomé la segunda opción, aproveché, y lo único que me metí en la cabeza, esta es una oportunidad de vida, es una oportunidad de vida. Y ahí está encontrar un propósito, ¿no? A la larga después sí encontré el propósito que ahora ya lo tengo, pero sería bueno también que en aula nosotros podamos orientarles a nuestros alumnos cuál es el propósito. Ambientes de aprendizaje humanizados. Mejorar mucho más lo que es la convivencia y el respeto. Hoy en día tenemos un, ¿cómo les puedo decir? Una variedad de aprendizaje. Entonces tenemos que convivir con ellos y obviamente siempre en el margen del respeto. El desarrollo de competencias blandas, que es muy importante que todas las carreras, todas las carreras sepan desarrollar esto, ya sea la empatía, el liderazgo, la toma de decisiones, trabajo en equipo, la comunicación. Estas habilidades o estas competencias blandas van a ayudar a los profesionales o a los futuros profesionales en generar bien su nexo hacia una organización y qué es lo que quieren proponer a una organización. Proyecto social en aula. La clase se convierte en un agente de cambio. Y sí, debemos incursionar en eso nosotros como docentes. Nuestras aulas, nuestros espacios tienen que ser agentes de cambio. No tenemos que seguir con lo mismo. Nos arriesgaremos a hacer otras cosas más. Siempre, obviamente, bajo el margen de mostrar nuestros conocimientos, pero seremos diferentes, ¿no? Y la revalorización del rol del docente. El profesor deja de ser transmisor para ser un mentor y guía. Hay algo que también es muy, muy bonito que se maneja hoy en día en la educación, que es la famosa palabra de indagación. Tú indagas y yo solamente te guío. Entonces tú investigas y yo veo si está bien o no está bien, ¿no? Entonces tenemos que empezar a generar y a quitarnos ese chip de la cabecita. La responsabilidad social docente es una forma de liderazgo ético. Enseñar con corazón, pues obviamente nos va a ayudar a generar profesionales con alto valor. Manejar lo que es una conciencia nos va a dar inicio a que puedan desarrollarse más valores o fortalecer esos valores que tienen los estudiantes. Y obviamente el compromiso, ¿no? Convertir este espacio, esta aula, en una transformación social. Si bien cada docente puede influir mucho en el cambio cultural y ético de nuestro entorno a través de un ejemplo diario, de nuestro día a día, de nuestro vivir, pues es importante que también la educación con responsabilidad social, que forma profesionales con propósitos y ciudadanos con valores, pues sean visibles y sean mostrados. El ser docente hoy es ser un constructor de esperanza. Va a ser más que aquella persona que me va a ayudar a entender un conocimiento o a comprender algo. No, es aquella persona que me va a ayudar en mi desarrollo humano para una vida profesional. Y bueno, termino con esta pequeña frase, que un docente con corazón enseña con empatía.
Un docente con conciencia, pues enseña con un propósito y un docente con compromiso enseña para transformar. Seamos docentes con responsabilidad social desde el aula. Muchas gracias.